¿Cuáles son las debilidades de Rajoy y las de Rubalcaba? ¿Qué espera el PSOE después del 20N? Son algunas de las preguntas que queremos plantearle a nuestra invitada de esta noche. Tiene su propio espacio en la red, bloguera, tuitera, usuaria habitual de Facebook. Representa la pujanza de las nuevas generaciones dentro de un partido, el socialista, al que le hace falta regenerarse, sobre todo en nuestra región. Se define como mujer socialista y murciana. Así ha llegado a ser diputada regional, secretaria general de las Juventudes Socialistas Murcianas y desde julio de 2008 secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Ahora vive con una mirada limpia su primera campaña electoral como candidata número 1 del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia. Es licenciada en bioquímica y en un futuro querría centrarse en la enseñanza. Reconoce que es socialista desde que tiene uso de razón. Ahora su proyecto más inmediato es ayudar a su partido a ganar las elecciones generales. Rubalcaba, de hecho, la ha incluido dentro de los elegidos que han diseñado su estrategia electoral. Hoy visita el plató de Trivium María González Veracruz. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al trivium. Antes de comenzar con nuestra charla con la invitada de esta noche, voy a saludar primero a mis dos compañeras que, como cada martes, están conmigo en el plato de Trivium. María Eugenia Lozano, buenas noches. Esther Martínez, buenas noches. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, a María González de la Cruz. María, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotras. Muy bien, pues si te parece comenzamos esta charla y ¿quién va a ser la primera en disparar? Yo, me lo pido yo. ¿Disparar? Comienzo yo. Mi primera pregunta es muy sencillita. Simplemente me gustaría saber cómo está siendo esta campaña electoral para usted como primera vez que se presenta al Congreso de los Diputados. Bueno, pues la verdad es que está siendo intensa, divertida en algunas partes, porque es muy gratificante contactar con tanta gente, hablar con tantos murcianos, recibir pues desde empresarios hasta asociaciones de discapacitados, y esa parte pues a mí la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, con mucho trabajo, pero como siempre, yo siempre reivindico que en la política hay mucho trabajo
y mucha entrega también. Y con esa entrega con la que tomo siempre las distintas responsabilidades que he tenido, tomo ahora la mayor, ¿no? Y bueno, es un orgullo poder liderar la candidatura socialista y sobre todo poder representar a los murcianos y a las murcianas en el Congreso de Diputados. María, buenas noches. Yo quería preguntarte, has venido muy guapa a nuestra entrevista, como siempre te vemos, pero quería preguntarte, ¿te has leído, no sé si te puedo tutear mejor? Bueno, sí, ¿no? Sin problema. ¿Has leído el manual que ha editado su partido sobre comunicación eficaz de cara a estas elecciones? Bueno, yo trato de ir normal, como cualquier ciudadano, y no creo que no he leído el manual de comunicación eficaz. Pues es que hay una reflexión que a mí me ha dejado. Dice, no hay mujer ni hombre. ¿Pero es de estas elecciones? Sí. Dice, no hay mujer ni hombre tan feo que no pueda resultar interesante. Mira. O sea, como diciendo que los candidatos tienen que hacérselo mirar si no van bien, ¿no? Y luego hay un consejo que también me ha sorprendido, además se ha publicado hoy, que es el de no mentir, sobre todo a los periodistas, porque te acaban pillando. Bueno, la verdad es que me sorprende con el manual de comunicación eficaz. Yo te lo tenía que preguntar porque yo me Tendré quedaba que ver, bueno, estas cosas siempre. Yo recuerdo cuando en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, que estaba ya en el comité electoral federal del partido, llevando las cosas de internet, se filtró un manual de Twitter y las interpretaciones de algunas cosas que decíamos eran curiosas porque eran cosas como muy evidentes, ¿no? Con lo cual miraré el manual de comunicación. Tienes que mirarlo, en que cualquier persona se puede sacar un buen partido. Y bueno, yo recientemente me corté el pelo y parece que le ha gustado a mucha gente. Bueno, pues dejamos los asuntos de imagen porque no te hace falta, como podemos ver, y empezamos ya a hablar de temas de campaña. En el programa del Partido Socialista se habla de hacer esfuerzos selectivos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a actuaciones concretas, a sectores concretos. Esos esfuerzos selectivos, ¿a qué se refieren? ¿Nos en el contexto de la economía, o en el contexto de los impuestos? No, en general se ven, es una frase que se repite mucho, lo de esfuerzos selectivos. Si queremos saber en genérico, me imagino que tendrá su concreción en cada. Claro, es que iba a hablar de impuestos por un lado, iba a hablar de planes sectoriales de empleo en distintos sectores importantes, pero
creo que se puede resumir o definir en que estamos en un momento de crisis económica muy grave, una crisis financiera internacional que tiene especial incidencia en España, sobre todo por la burbuja inmobiliaria, que requiere priorizar más que nunca. Y yo creo que a eso se refiere con esfuerzo selectivo. Priorizar cuando hablamos, por ejemplo, de mantener la presión fiscal, pero subir los impuestos a los que más tienen, está priorizando sobre las personas que mejor están ahora mismo y que mayor solidaridad pueden tener con los trabajadores que pueden estar ahora mismo en una peor situación, o sobre todo con los desempleados, ¿no? Y esfuerzo selectivo sobre todo en materia de empleo y de economía. Nosotros planteamos un programa muy claro, muy concreto, y un programa que viene a definir por dónde tiene que ir el país en los próximos años. Y eso significa que nosotros sí que nos hemos mojado en planes sectoriales de empleo en distintas materias. Y yo creo que lo más interesante para la región de Murcia, de los que hemos presentado, pues está el sector del turismo, el agroalimentario y probablemente otros dos muy importantes, pero más de sectores de renovados y de futuro, el de la tecnología de información y la comunicación, que es mi responsabilidad nacional, y el de energías renovables. Entonces, pero en definitiva, todo el programa es muy concreto porque creemos que es tiempo de mojarse, que es tiempo de decir dónde vamos a priorizar en la austeridad, dónde vamos a priorizar en las políticas, y que va a ser para nosotros irrenunciable, como el estado de bienestar, las políticas sociales, la inversión en educación y en sanidad pública. Y en estos tiempos en los que creo que nos jugamos tanto el 20 de noviembre y que hay evidentemente problemas económicos muy graves, es muy importante marcar esos esfuerzos selectivos que dice el programa. Dentro de ese esfuerzo que hay que hacer en el programa también del Partido Socialista, bueno, en el del PSOE y en el del resto de partidos candidatos a hacerse con estas elecciones generales, el paro centra, y cómo intentar solucionar este problema, centra prácticamente una gran parte de todo el programa. Y a mí me gustaría saber por qué el Partido Socialista habla de un esfuerzo, una reforma laboral a fondo que se tiene que aplicar. Hasta ahora se vienen haciendo reformas de reformas. ¿Cuál es el camino a seguir con la situación actual de España con 5 millones de parados? Bueno, la respuesta al desempleo, al gran problema que tienen los españoles y que tiene especial incidencia en la región de Murcia,
lideramos las tasas de destrucción de empleo de todo el país y eso es una desgracia que se vive día a día en la región y también se destruyen el doble de empresas en la región de Murcia que en el resto de España. Yo estoy convencida de que esto es porque el modelo económico de la región se basó en su momento en la ley del suelo del Partido Popular y en la burbuja inmobiliaria y es el colesterol del malo, ¿no?, que tiene la economía española. Con lo cual, para generar empleo, para tener un futuro mejor, lo primero que hay que cambiar son las bases de la economía, diversificarla, tener más innovación en cada uno de esos sectores que hablaba y trabajar hacia una economía más sana. Nosotros planteamos una agencia de lucha contra el fraude fiscal que intensifique las políticas de lucha contra el fraude, por ejemplo. Vamos, que hay que trabajar contra la economía sumergida y que salga a flote toda esa economía y eso es muy importante en la región de Murcia. Y en materia de desempleo en concreto, pero lo quiero vincular con la economía porque es una pescadilla que se muere de la cola. Hasta que no vuelva a crecer la economía, no volverá a generarse empleo y viceversa. Y el empleo no cae del cielo. Y me hace gracia cuando escucho a Mariano Rajoy o al Partido Popular. Tuve hace poco un debate con dos miembros del Partido Popular, a pesar de que Pilar Barreiro no quiere debatir conmigo, y yo insisto y vuelvo a retar a Pilar Barreiro para que tengamos un debate de cabeza de lista a cabeza de lista. Las soluciones que da el Partido Popular al empleo son volver a 1996, o sea, a la burbuja inmobiliaria, y a partir de ahí espacios comunes del estilo de hay que hacer lo que hay que hacer, o cuando volvamos a crecer habrá empleo. Sí, todo eso está muy bien, pero creo que los ciudadanos necesitan soluciones concretas y soluciones que no han aplicado en la región de Murcia, donde gobiernan desde hace 16 años. Y a las propuestas, que es lo que me has preguntado. Sí. Un gran pacto por el empleo. Es necesario que desde todas las administraciones públicas, porque todas las administraciones son responsables de la destrucción o de la creación de empleo, desde ayuntamientos, comunidad autónoma hasta el gobierno central, es decir, todo el Estado debe estar trabajando en la misma dirección para generar empleo. Y eso hace falta y es necesario, pero para eso necesitamos una oposición leal que sea capaz de firmar acuerdos con el gobierno. Y eso implicaría sin duda empresarios, sindicatos, emprendedores, trabajadores, porque la solución del empleo tiene que pasar por todo el país. Soluciones concretas que pueden ser importantes para la región de Murcia: un plan de empleo juvenil, que dé respuestas, por ejemplo, a los jóvenes que salieron del sistema educativo y se fueron al dinero fácil, no al dinero de la construcción, y que ahora mismo se sienten perdidos.
planteamos un contrato de aprendizaje-formación y planteamos que la formación profesional tiene que ser la vía de recuperación de esos jóvenes que necesitan una cualificación. Ya hemos hecho algunas cosas interesantes, como que la experiencia profesional se pudiera homologar a un título, pero necesitamos que los gobiernos regionales, y en este caso el Partido Popular de la región de Murcia, acompañen. No puede ser que en un sitio como la región de Murcia, donde tiene especial incidencia la burbuja inmobiliaria y ese perfil de jóvenes, y todos conocemos a muchísimos jóvenes murcianos que están en esa situación, tenga jóvenes en listas de espera de formación profesional porque no se han planteado que la formación es lo fundamental en este momento, ¿no? Y otra medida concreta que creo que es muy importante también para los jóvenes de la región de Murcia es para los jóvenes que tenemos una alta cualificación, pues una carrera, 2 carreras, un doctorado, etcétera. Hay un problema muy importante en la región porque no se ha apostado por esa economía, por la investigación, por la innovación. Y ahí proponemos un programa de primera experiencia profesional y, por supuesto, mantener todas las políticas que han sido una verdadera revolución en materia de innovación y han tenido mucha incidencia económicamente directa y económicamente en la región de Murcia. Podría seguir porque hay un montón de propuestas de empleo, de emprendedores, de economía social y es muy interesante que los ciudadanos la conozcan, pero bueno, están todas en internet. Respecto a los investigadores, María, se ha denunciado mucho últimamente que se están fugando, ¿no?, los talentos de España a otros países como Alemania, Estados Unidos, precisamente por esa falta de apoyo que se denuncia que debería haber venido por parte del gobierno central, no de la administración autonómica. La realidad es que todos los informes en materia de ciencia dicen que en los últimos 8 años hemos pasado de estar aproximadamente en el puesto 20 de potencia, o sea, de ciencia mundial al 9º. Es decir, todo el esfuerzo de inversión que se ha multiplicado por 2,5 aproximadamente en investigación, desarrollo e innovación ha tenido resultados concretos, como por ejemplo que seamos el 9º país en ciencia directamente, que es ni más ni menos lo que se merece este país con el potencial y las capacidades que tiene. El gran reto que tenemos como país es pasar de ser una referencia científica mundial en muchos temas, y para eso y en esa materia el Sistema Nacional de Salud es una referencia que no podemos poner en juego en este momento de crisis, y por eso la sanidad pública necesita esa financiación, pero el gran reto está en que la iniciativa privada, es decir, la transferencia de ese conocimiento a la empresa, a la productividad, es
suceda en la misma proporción. Es decir, a niveles de innovación no estamos en los niveles deseables. Y ahí es donde se han puesto los grandes esfuerzos en los últimos 2 años. De esa gran inversión desde lo público a la investigación y al desarrollo a aumentar los programas de innovación, y en la región de Murcia no os podéis imaginar el efecto que ha tenido económico en el Parque Tecnológico Frente Álamo, en el Parque Científico de Murcia, que el gobierno regional tiene absolutamente abandonado, ni siquiera tiene gerente, en las empresas directamente por medio del CDTI, empresas que hacen innovación desde Culmarex en Águilas, que es una referencia en acuicultura que está generando empleo con dinero del gobierno central, hasta empresas de fruta de Abarán. O sea, esa es una inversión que es claramente contrastable, que está en el BOE y que ha venido a la región de Murcia en materia de I+D+I. Es verdad que en los últimos años de ajuste ha habido un ajuste también en los presupuestos de ciencia e innovación, pero si tú partes de aquí y vas hasta aquí y tienes que hacer un ajuste en un momento determinado, no te puede quitar el valor de haber crecido aproximadamente, o sea, por 2,5 durante los últimos 8 años, cuando en los años del Partido Popular no se creció y había mucho crecimiento general, ¿no? Esta es la definición del modelo económico y de lo que necesita España y lo que necesita la región, que es ser los mejores en determinadas cosas, ¿no? En la región, por ejemplo, somos muy buenos en vinos. Podríamos ser mucho mejores en agricultura productiva si el gobierno regional del Partido Popular hubiera apostado por eso, o en turismo de calidad. Y ahí es donde desde el gobierno central queremos hacer incidencia junto con las comunidades autónomas que tienen las competencias en toda esta materia, incluida la de investigación y desarrollo. María, yo quería preguntarle, queríamos volver un poco a retomar el tema del pacto por el empleo. En este país se habla mucho de pactos, el pacto nacional pues, por el agua, por el empleo, contra el terrorismo. Pero a veces yo creo que los ciudadanos tienen la sensación de que esos grandes pactos que se anuncian al final quedan un poco en papel mojado, porque los partidos no consiguen ponerse de acuerdo o no se llega a hacer realidad, ¿no? Ese gran pacto nacional o por el empleo. En este caso, vosotros, ¿cómo lo tenéis planteado para que realmente se gane las elecciones y se lleve a cabo? Bueno, lo de los pactos es como lo de las parejas, ¿no? Dos no se pelean si uno no quiere, y no se puede alcanzar un pacto si dos no quieren. Y
en política hay que diferenciar las actitudes, porque eso es al final lo que te distingue también. Yo recuerdo perfectamente del año 2000 al 2004 como a Zapatero le llamaban Bambi, porque aceptaba los pactos. Es decir, el gobierno ANAL pudo tener varios pactos precisamente por la actitud de la oposición, y la oposición creo que tiene que ser siempre contundente en aquellas cosas que tengan que denunciar o que controlar, pero también constructiva. Y eso es lo que yo he echado de menos en los últimos 3 años por parte del Partido Popular. Hemos vivido la peor crisis que está viviendo Europa y el mundo en los últimos 80 años. Y por lo tanto, España y la región de Murcia. Y lo que creo que se espera de los políticos es altura política en determinado momento. En mayo de 2010, el gobierno tiene que tomar medidas duras. Y sin embargo, el Partido Popular vota que no. Si en ese momento ese decreto no hubiera salido, España hoy no tendría autonomía económica. Autonomía económica, y eso es exactamente así, y ya ha pasado en otros países. Mira cómo está Grecia, o lo que ha pasado en Portugal o en Irlanda. Es decir, partíamos de una base en la que estábamos con muchos riesgos, hemos conseguido mantener esa autonomía económica, pero no ha sido precisamente por la ayuda del Partido Popular. O sea, que han sido desleales con el gobierno. Bajo mi punto de vista, el Partido Popular ha sido absolutamente desleal, como no se merece este país. No como no se merecen los socialistas. Uno y otro, vale. Como no se merece este país. Y yo lo he tenido que sufrir, y nosotros lo hemos sufrido también desde la región. Tú no puedes presidir una comunidad autónoma y por tener un color político diferente estar perjudicando a los murcianos en muchísimos temas, desde en la escuela 2.0, negándote a que viniera a la región de Murcia, hasta faltando a la verdad en temas como que se discrimina esta región cuando se ha multiplicado por 2 la inversión, por 3, perdón, la inversión que ha venido del gobierno central a la región de Murcia. Yo creo que hay cosas que en política no valen. De verdad que lo pienso, ¿eh? O sea, a mí me gustaría que los ciudadanos fueran muy exigentes con los políticos, con todos, con los alcaldes, con los presidentes de las comunidades autónomas y sus responsabilidades, con el gobierno central y con la actuación que tenemos en la oposición también. Y bueno, el ministro Gabilondo llegó al gobierno y no os podéis ni imaginar la ilusión y la energía y el trabajo que le puso a un pacto por la educación que es imprescindible en nuestro país. Y no fue posible. ¿Qué hicimos al final? Pues ese 80% en el que estábamos de acuerdo, pero al PP no le interesó hacer un pacto con nosotros, aplicarlo. Aunque a lo mejor hubiera sido un pacto, porque hay cosas que son de Estado. El agua es de Estado,
son temas de Estado. Entonces, en un momento de dificultad, lo primero que hay que pensar en los españoles, no en... Sí, pero por eso precisamente le decía que los ciudadanos desconfían, porque vemos que no llegan a realizarse, a materializarse. Entonces sí que, como bien has dicho, esa altura de mira de los políticos, creo que para esta nueva etapa sea la que sea muy, muy necesaria, precisamente para que no ocurran. Es fundamental, pero yo insisto en que somos diferentes y como lo que toca el 20 de noviembre es decidir entre unos y otros, yo a lo que llamo a los murcianos y a las murcianas es a contrastar las actitudes de uno cuando estamos en la oposición y cuando gobernamos. O sea, el otro día es que escuchaba a Mariano Rajoy al final del debate con Rubalcaba y decía que tenemos un gran país. Por supuesto que tenemos un gran país cuando gobiernan los socialistas y cuando gobierna el Partido Popular, y hay que ser más patriota de verdad, no solo cuando gobierna uno. Yo estoy convencida de que tenemos un gran país y una gran región con muchas capacidades y sé que vamos a salir de la crisis. Ahora, hay dos modelos para salir de la crisis y yo defiendo el más justo, el que garantiza las políticas sociales, las prestaciones por desempleo, un futuro económico productivo, un futuro económico de futuro, nunca mejor dicho, y no una vuelta atrás a 1996. Pero llama la atención en ese discurso porque tanto el Partido Popular en su programa como el Partido Socialista, como usted está diciendo aquí esta noche, abogan precisamente por la negociación, por el pacto, por el intentar llegar a acuerdos comunes en materias de Estado como la educación, como el agua, como el empleo. Sin embargo, estamos asistiendo a una campaña electoral muy bronca, ¿no? En el que el Partido Socialista acusa al PP de unas cosas, el PP acusa al Partido Socialista de otras cosas. Al final, no votéis al PP porque van a subir los impuestos, no votéis al Partido Socialista porque van a recortar las prestaciones y no lo están diciendo, pero también van a subir los impuestos. Entonces, al final, el ciudadano llega un momento en el que dicen, por un lado me están diciendo que negociemos, que por un lado busquemos un acuerdo entre unos y otros, pero por otro lado están diciendo, cuidado, que por ejemplo, hace poco escuché al líder de su partido, a Alfredo Pérez Rubalcaba, decir que iban a hacer dos campañas electorales, una para explicar su programa y otra para explicar lo que no va a contar Mariano Rajoy. Entonces, yo creo que son cosas diferentes. Uno cuando gobierna trata de resolver los problemas de los españoles y eso pasa por determinados pactos. El del empleo fundamental, el de la educación yo creo que también, y para la región de Murcia el del agua imprescindible, pero tenemos que ser claros con los ciudadanos y contrastar los dos modelos.
Es decir, hacer pactos es fundamental, pero somos muy diferentes y eso es lo que tratamos de confrontar ideológicamente y políticamente. Por eso nuestra campaña es pelea por lo que quieres, porque yo quiero, y muchos ciudadanos también, incluso ciudadanos que a día de hoy pueden estar todavía indecisos sobre la abstención, quieren una serie de cosas, y lo que nosotros estamos reivindicando es que, igual que Rubalcaba está diciendo claramente dónde vamos a subir los impuestos, que es a lo que más tienen, y dónde no. Cómo vamos a financiar la sanidad pública y cómo vamos a garantizar la educación pública. Cómo creemos que vamos a salir de la crisis con el empleo, con la economía y con todo lo que estamos hablando aquí. El problema es que creo que los ciudadanos se merecen saber cuáles son las recetas o las fórmulas del Partido Popular. Entonces, ese contraste de proyectos es necesario porque simplemente no somos lo mismo en muchas cosas, bajo mi punto de vista, en forma de hacer política. Y solo hay que recordar que hace 8 años, cuando gobernaba el Partido Popular en España, no había debates en este país. Y hoy hay debates porque somos diferentes y porque tenemos otra forma de hacer política. Es más, yo creo que deberían de ser obligatorios los debates, porque los ciudadanos tienen que saber qué opinamos cada uno y qué hacemos, que es muy importante. Entonces, nosotros sí que queremos contrastar. A mí me da la sensación de que ellos no quieren contrastar, porque me pasaba en el debate con el Partido Popular, no querían que habláramos de la región de Murcia, porque la región de Murcia gobiernan y porque la región de Murcia se ve lo que están haciendo y no dice Mariano Rajoy, así de sencillo. Es el laboratorio que decía Alfredo Pérez Rubalcaba en Murcia, que es la región de Murcia. Es decir, a mí no me puede decir Mariano Rajoy que no va a recortar en sanidad y en educación cuando lo que está sucediendo en esta región es que, sin recortar, porque no han hecho los presupuestos y no le han dicho a los murcianos dónde van a quitar, no están pagando y están deteriorando el sistema público. Estoy hablando de quirófanos que están cerrando por la tarde y se están aumentando las listas de espera. Realidad de la región de Murcia. Estoy hablando del bono libre que se ha quitado y no se paga, del cheque, del pequeño cheque, de los comedores escolares, de la privatización de escuelas infantiles por parte del Ayuntamiento del Partido Popular. Todo eso son hechos del Partido Popular de la región de Murcia. Y mientras Mariano Rajoy no lo dice, pues creo que es nuestra obligación de pelarle a los ciudadanos ese programa oculto del Partido Popular. Pero lo que sí que es cierto es que en tiempos de crisis no podemos trabajar como se venía trabajando hasta ahora. Es un buen momento para cambiar, para buscar nuevas alternativas y evidentemente se exige un recorte. ¿De dónde lo sacaría? El
Partido Socialista en el caso de gobernar. Es evidente que como en un hogar, cuando hay tiempos buenos se gestiona de una manera, aunque yo soy partidaria y cuando hay tiempos buenos hay que ahorrar, cosa que no se ha hecho en la región de Murcia, y cuando los tiempos son peores, pues hay que priorizar, ¿no? Lo del esfuerzo selectivo que decíamos en el programa electoral. ¿Qué pasa? Que lo que no se puede hacer es decir una cosa y hacer la otra y no decir la verdad a los ciudadanos. O sea, el gobierno socialista, cuando ha tenido que hacer ajustes, los ha hecho y ha pedido un esfuerzo claro, pero ha seguido manteniendo cosas que son fundamentales, como el aumento de las becas, como las pensiones mínimas que han seguido aumentando, como la prestación por desempleo al 80% de la población en paro, y todas estas cosas que nos parecen fundamentales son las que corren riesgo ahora mismo por las cosas que ha dicho el Partido Popular, porque lo de poner en duda o no la prestación por desempleo lo ha hecho de Cospedal y lo ha dicho Rajoy en Argentina. O sea que no es solo que los socialistas decimos que no sé qué, no lo han dicho ellos. Si no quieres ser claro con los ciudadanos, nosotros pensamos que hay que ser claros con los ciudadanos. ¿Cuál es nuestra fórmula? Hay que ser más eficaces, hay que ahorrar más, hay que tomar decisiones importantes, pero no se puede dar ni un paso atrás en todo aquello que tiene que ver con los servicios públicos y con la protección social, porque la crisis está siendo muy dura. No vamos a salir mañana, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por salir cuanto antes y por generar empleo y porque la economía vaya mejor, pero mientras tanto los únicos que podemos garantizar un Estado fuerte que proteja a las personas somos sin duda los socialistas. ¿Cómo? Hay que aumentar los ingresos, pero de forma equilibrada. El Partido Popular está diciendo que no va a subir el IVA. También lo dijo Cameron en Inglaterra y Merkel en Alemania, y al día siguiente subieron el IVA, al día siguiente ganaron las elecciones. Nosotros nos hemos comprometido con que los impuestos que vamos a subir son solo y exclusivamente a las grandes fortunas, a las entidades bancarias, a los bancos y al alcohol y al tabaco, menos el vino y la cerveza, para financiar la sanidad pública. Pero es tan pedagógico Alfredo Pérez Rubalcaba y tan perfeccionista y serio en su forma de hacer política, y puedo dar fe de ello, que cada una de las propuestas que hace indica qué supone económicamente y hacia dónde va a ir Sí, pero, ese ingreso, ¿no? Pero no se corre el riesgo, perdona que te interrumpa, no se corre el riesgo de que esas grandes fortunas que hay en España se vayan hacia otros países. ¿Sabes una cosa que me sorprendió un montón? Cuando en uno de los estudios que hacemos
de valoración de nuestras propuestas, lo que decían dentro del estudio, las personas con grandes fortunas es que estaban dispuestas a ser más solidarias ahora mismo con su país, y eso me sorprendió un montón. Entonces, sabes perfectamente que siempre hay un margen de lo que individualmente cada uno quiera decidir o no, pero yo confío en que no haya una gran fuga de grandes fortunas. De hecho, en fin, ahí está el debate de la SICAP, que reformamos en su momento y que ahora nos comprometemos a modificar más profundamente, y uno de los argumentos que siempre contrarresta nuestras ganas de modificar la SICAP es eso, que puede haber una fuga de grandes fortunas. Pero en cualquier caso, lo que no podemos permitir es la injusticia de que la crisis la estén pagando precisamente los trabajadores, los que menos tienen, y en definitiva la clase media. Yo creo que es el momento de pedir un esfuerzo a los que más tienen, pero sobre todo de cuantificar. O sea, hay que ser muy claro en esto, porque la excusa de la crisis no puede ser para retroceder en todo aquello que hemos ganado. Es decir, no me vale que, por ejemplo, en la región de Murcia haya habido un gran despilfarro en gasto farmacéutico que hemos denunciado desde hace muchísimos años, y ahora la gran deuda que tiene el gobierno regional en materia sanitaria sea la excusa para plantear el copago, para cerrar los quirófanos o para cerrar los centros de salud por la tarde. Entonces, ante esa amenaza, que es una realidad en la región de Murcia, ¿qué decimos nosotros? Que hay tres maneras de financiar la sanidad pública, y es como nosotros la queremos garantizar. Primero, con el ahorro, que ya ha practicado el gobierno central y que se compromete además con ese ahorro a Reinvertirlo en las comunidades autónomas. O sea, a ayudar a financiar la deuda gracias de las comunidades autónomas. Segundo, a quitar los privilegios a la sanidad privada, que sí que existen en esta comunidad autónoma y no en otras. Y tercero, a subir los impuestos del alcohol y del tabaco, excepto el vino y la cerveza. Decías que Rubalcaba los tiene cuantificados, y cuánto se puede ahorrar, o sea, qué parte de esa subida de impuestos del alcohol y del tabaco. Aproximadamente, si no me equivoco en el dato exacto, 1.000 millones de euros aproximadamente. Pero bueno, todas esas recetas que todas esas medidas que el Partido Socialista quiere poner en marcha, si ganan las elecciones a partir del 20 de noviembre, ¿por qué no se han aplicado antes? Rubalcaba hasta hace muy poquito ha sido miembro del gobierno, a día de hoy sigue gobernando el Partido Socialista, y por qué esas medidas no se han tomado antes. No sabes lo que me alegro de que me hagas esa pregunta, que la que se hace todo el mundo. No, porque me parece una pregunta muy importante
que se hace mucha gente porque... Y aquí que podemos analizarlo con un poquito de calma, no más de los 30 segundos del típico corte en un informativo. Vamos a ver, hay que ser capaces de analizar la crisis para entender que ha habido fases diferentes en las que has podido tomar una serie de decisiones y luego otras. Esto que llaman de improvisar es lo que hay que hacer cuando un barco va en una tempestad y en un momento determinado tienes un problema y luego tienes otro problema. Y eso que ha hecho el gobierno socialista y ha conseguido mantener la autonomía económica y sobre todo la protección de las personas, lo ha hecho toda Europa, lo ha hecho Estados Unidos, y yo recuerdo perfectamente que cuando pusimos en marcha el plan E, que defiendo porque ha generado empleo como ninguna otra medida que me digan, una medida del gobierno regional, una que haya generado el empleo que ha generado el plan E en la región de Murcia. Y esa medida fue la respuesta a un primer momento de la crisis cuando se necesitaba movimiento económico y era lo que desde lo público se podía hacer. Y eso lo hicimos en España, lo hicieron el resto de los países de la Unión Europea y lo hizo hasta Estados Unidos. Luego vino la segunda fase de la crisis y vino el problema de que no nos prestaban, de que no nos permitían endeudarnos más. Entonces, al final, ¿qué hemos ido haciendo? Dando respuestas a cada momento. Por ejemplo, el impuesto a los bancos. Hace un año no era posible pedirle un impuesto a los bancos, porque lo primero que había que hacer era reestructurar el sistema financiero. Y cuando empiezan a salir, en fin, lo que ha salido en la caja de ahorros del Mediterráneo, por ejemplo, cuyos responsables del control político son las comunidades autónomas de Valencia y de Murcia, no puedes pedirle un esfuerzo a un sistema financiero que no está saneado. Cuando desde lo público se le ha prestado, que no dado dinero a los bancos, que esta frase también, antes de que me la pregunté, porque me gusta aclararla con convicción, han tenido un proceso de saneamiento y eso garantiza los ahorros de las personas y de las empresas. Ahora creo que es cuando el Estado le puede pedir un esfuerzo a los bancos para tener más ingresos hacia todo aquello que queremos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las propuestas que estamos planteando simplemente no se han podido hacer antes. Y luego, otra cosa más importante todavía, Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona diferente a José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos tenido un presidente que ha pilotado estos 3 años con sus errores y con sus aciertos la nave, y ahora le toca a otra persona que es diferente y que no se le puede pedir las mismas explicaciones siendo ministro del Interior
que siendo presidente del gobierno, y eso yo creo que vamos, que desde en fin, los propios equipos que vosotros tenéis, eso no es lo mismo ser delantero que portero que entrenador del equipo. Sí, pero hay una hoja de ruta común para todo el mundo, independientemente del papel que ocupe dentro de un gobierno. Hay una hoja de ruta contradicciones. ¿Cuál es la contradicción? O sea, las propuestas del Alfredo Pérez Rubalcaba son, si cabe, de intensificación en muchas de las cosas que siempre hemos defendido. Otras son propuestas que antes no se han podido hacer y ahora hay que hacer. Y algunas son incluso compromisos concretos que tienen mucho que ver, como decía antes, con la propia forma de ser, con la eficacia que ha demostrado Alfredo Pérez Rubalcaba donde ha estado. Yo creo que a él hay que evaluarlo por sus logros en el Ministerio de Interior o por toda su trayectoria política, que es mucha y llena de éxito. Él dice mucho, y a mí me gusta el ejemplo, se empeñó en disminuir los accidentes de tráfico y lo consiguió. Se empeñó en disminuir la criminalidad en España y bueno, las fuerzas, los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que han venido a la región de Murcia son impresionantes y lo consiguió. Y ahora se ha empeñado en que podemos hacer una mejor política económica y en que en este proceso también de la candidatura, esto es así, Alfredo Pérez Rubalcaba ha tenido una gran responsabilidad en el Ministerio de Interior y él no ha estado con la cabeza en la economía, ha estado en el Consejo de Ministros, por supuesto, y yo creo que su mano se ha visto en muchas de las cosas positivas que se han hecho, pero durante estos 6 meses ha tenido la cabeza en España. Y recuerdo este verano que no tuvimos vacaciones, estuvimos casi todos los días en Ferraz, profundizando en una de las medidas que más me gustan en materia de empleo, que es, en resumidas cuentas, abaratar la contratación y no abaratar el despido. O sea, nos hemos comprometido a, desde el Estado, financiar el 100% de lo que puede costar un trabajador, precisamente para fomentar ese empleo, y al contrario de lo que pueda proponer la derecha, que es ahora la abaratación del despido. Recuerdo perfectamente este verano una jornada que tuvimos de 4 horas intensas analizando esta medida. Además estuvimos reunidas con varios emprendedores muy relevantes a nivel nacional, y al terminar la reunión me hacía la reflexión de qué gusto tener tiempo para poder reflexionar como futuro presidente del gobierno, como candidato, sobre estas cosas a nivel global. Es como que cuando tú en un ministerio estás, evidentemente, y en su caso, porque el Ministerio de Interior, en fin, con la lucha antiterrorista, con todo lo que conlleva, está centrado en tus temas,
gobierno, tú ya tienes la responsabilidad de todo el país, y en el caso de Pedro Rubalcaba yo creo que es la persona en este país que más tiene el país en la cabeza, sin ningún tipo de duda. Pues si te parece, María, lo dejamos aquí para hacer una breve pausa y continuamos enseguida. Pues continuamos en Tribune hablando con María González y retomamos el tema del que estábamos hablando de Rubalcaba, de esa preparación que ha tenido el candidato socialista en los últimos meses después de haber estado gestionando el Ministerio del Interior. Y hay una frase que ha repetido mucho en campaña, que está repitiendo mucho en pre-campaña y en campaña, y es que no va a dejarse ganar. ¿Y usted qué espera? Eso es lo que espera él de cara al próximo 20 de noviembre, pero ¿qué es lo que espera usted? Expectativas reales. Después de haber visto en los diferentes actos de campaña a la gente, lo que ha podido palpar de lo que le han dicho, ¿qué espera? Hombre, yo espero poder romper la resignación, o poder romper la apatía que pueda tener una parte de la sociedad por su situación personal, porque esté en desempleo, porque sea joven y no vea perspectivas de futuro. Yo creo que estamos demostrando, como decía antes, un gran conocimiento del país y por dónde tienen que ir las cosas, y sobre todo una gran cercanía a los problemas directos de las personas, que al final es lo más importante, o al menos lo más importante para nosotros. Entonces yo espero pues que durante estos últimos días de campaña haya muchos ciudadanos que entren al fondo de las cuestiones, que sean capaces de analizar cuál ha sido la situación económica del mundo, de Europa, de nuestro país y también de nuestra región, y sean capaces de contrastar los dos proyectos y los dos liderazgos, porque para mí, evidentemente, porque para mí es una evidencia muy clara que Alfredo Pérez Rubalcaba está muchísimo más capacitado que Rajoy para gobernar este país. Bueno, que lo opino yo, pero lo opina la mayoría de los ciudadanos, que eso también lo dice el CIS, junto a otras cosas que dice el CIS. Pero tal y como están las cosas, ¿os veis en la presidencia del gobierno otros 4 años? Esta mañana me preguntaban algo así como que si me sorprendería si ganáramos. No me sorprendería si ganáramos. Creo que el partido está abierto. Los partidos son como terminan y cómo empiezan, y tengo una gran confianza en nuestro proyecto, en este país y en los millones de ciudadanos que a día de hoy
puede ser que esté pensando en la abstención, pero que el 20 de noviembre deciden con su voto. Y aquí quiero hacer mucho hincapié. He escuchado a veces, bueno, porque más da un voto, no. Cada voto decide, cada voto es fundamental y eso es lo más importante de la democracia. Ejercer el derecho al voto y bueno, al final también pienso y tengo que decirlo que en este caso o se vota Rubalcaba o se vota Rajoy, y la única opción progresista que tiene posibilidades de seguir cambiando este país y de seguir protegiendo a las personas es la opción del Partido Socialista. El mensaje un poco es movilizar ese electorado de izquierdas que parece también por los estudios que se va a inclinar por la abstención, me imagino. Y además buscáis también el voto femenino y se concreta en algunas medidas que he leído en el programa. Algunas me han gustado, por ejemplo, 4 días de permiso para uno de los progenitores para el cuidado de los niños. Eso está muy bien. Y lo del Pacto Nacional para un mejor uso del tiempo, que creo que va encaminado a conciliar la vida laboral y familiar. Cuéntanos un poco. Hay muchas medidas, como por ejemplo el obligar a las empresas a que en sus consejos de administración haya igualdad. Hay muchísimas medidas, pero lo más importante de todo es que es una evidencia también que cuando gobernamos los socialistas las mujeres avanzamos. Y a mí me duele especialmente determinados comentarios por parte de mujeres del Partido Popular, porque yo creo que ellas también son conscientes de los pasos que damos, de los derechos que alcanzamos y de los avances que eso suponen en nuestra vida. Desde la ley de igualdad, permisos de paternidad, las escuelas infantiles que ha hecho el gobierno socialista en esta región, más de 20 escuelas infantiles que al final son conciliación. O sea, lo que hay que hacer es desde todas las políticas, pero yo defiendo la transversalidad de las políticas de igualdad, desde todas las políticas ir generando igualdad de oportunidades reales. Y ahí tenemos muchos retos todavía. El más importante, creo yo, a igual trabajo, igual salario. Y eso no lo sabe mucha gente. El otro día me decía una persona joven, un hombre joven, que qué era eso de la igualdad. Y me dolió especialmente. Quizás no lo sepa porque no es mujer y joven como podemos ser nosotras 4, pero para conseguir la igualdad real y plena hay que ser consciente de las desigualdades y hay que seguir peleando por ella, y ese es nuestro máximo compromiso. Y luego creo que con la crisis económica uno de los sectores, o por no llamarlos sectores, las personas más vulnerables ante la crisis somos en gran medida las mujeres,
que cuando hay menos Estado, nosotras tenemos menos libertad, y eso es una realidad. Con la ley de dependencia, nosotras ganamos en libertad. Cuando hay más Estado, hay, por eso, que más libertad, más derechos, más posibilidades para la mujer, con lo cual cualquier retroceso en ese sentido, como poner en juego la ley de dependencia, como privatizar escuelas infantiles, ahora mismo para una mujer de Totana, tener donde antes tenía una escuela infantil por 60 euros, ahora tienen por 120 euros, con lo cual, en fin, podría seguir. Hay Este tema me apasiona. A mí también. Hay muchas medidas, porque he estado leyendo con atención ese apartado. Pero para mi gusto, igual que algunas las veo bastante buenas, creo que sí seguimos fallando en lo que es la protección a la madre, a la mujer que es madre, a la gestante. Y le digo por qué, porque a veces no necesitamos una guardería, las mujeres o también creo que vosotros pretendéis trabajar en la corresponsabilidad con el padre, todo eso está muy bien. Pero al final y al cabo, cuando llegas al empresario y le dices que estás embarazada, en lo que hay que trabajar es que no se le ponga la cara esa de póker de mi trabajadora sale embarazada. Suena una música, ¿no? Un poco eso tenemos que trabajar, pienso yo, en la sociedad entera desde el comienzo. No con medidas que sean más paliativas, sino en que de verdad se proteja a una mujer que queda embarazada y no tengas que pedir perdón en la empresa, ¿no? En pleno siglo XXI, yo lo he comentado con muchas madres jóvenes y tal, que se quedan embarazadas y que asisten estupefactas al ninguneo en el trabajo, a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es donde los políticos debéis, en mi humilde opinión, debéis hacer más hincapié. Mira, te puedo tutear también. Claro, Comparto absolutamente tu preocupación. El problema que tenemos en España, o lo podemos mirar como una virtud si queremos, es que tenemos las leyes más avanzadas y más pioneras que el resto de Europa, y me ha encantado durante estos últimos años cuando he salido fuera de España y nos ven como una referencia en ese sentido. Pero claro, queda la segunda parte, que es la aplicación de las leyes. O sea, la ley de igualdad es eso que está diciendo, pero hay que aplicarla. claro, Hay que aplicarla poner la ley a todos los niveles. Es que no es solo desarrollarla, que también hay que desarrollarla, sino hacer todo un ejercicio de cambio de cultura y de cambio de mentalidad, que al final depende de todos, de todos y de todas. Y digo de todos e incido en todos. Pero la igualdad no tendría que ser algo que viniera implícito en cada uno de nosotros y no tuviera que
imponerse por ley. Totalmente de acuerdo. Ojalá no hicieran falta políticas de discriminación positiva, ojalá no hiciera falta una ley de igualdad, pero nosotros sabemos que la realidad no es así. Y aquí dos cosas muy importantes. Una, la conciencia, o sea, de verdad, a las mujeres más jóvenes, o sea, no es real la igualdad y tenemos que ser conscientes de las desigualdades para poder superarlas con políticas, con medidas, con cambios culturales, con educación en el hogar, con educación en la escuela, o sea, a todos los niveles, porque un cambio tan grande tiene que venir de todo. Y yo insisto en que en mis propias carnes he sido educada en igualdad y nunca había sentido la desigualdad, y cuanto más arriba estás, más se nota y más se te exige y se te dicen cosas que no se le dirían a un hombre joven. En fin, que os voy a contar a vosotras tres, ¿no? O sea, que el cambio tiene que ser de mentalidad y nosotras no podemos dar ni un paso atrás, y muchas veces nosotras tenemos que ser más valientes, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no tener miedo a dar ese paso y a liderar, porque con los pequeños pasos también vamos rompiendo barreras y cambiando cosas, y ellos tienen que ser los primeros aliados nuestros, no de nosotras, me refiero. Y luego la otra parte que es fundamental, que por la pregunta que me hacía, o sea, están los cambios de base, ¿no? Los cambios estructurales, y luego las pequeñas cosas que van facilitando eso. Lo que decías de la racionalización en los tiempos del trabajo, ¿no? Una de las medidas a las que más empeño le he puesto en la parte que me tocó desarrollar del programa de innovación y tecnología es precisamente el teletrabajo. Pero no como, porque a veces el teletrabajo también puede tener su, ¿sabes? Su trampa, ¿no? Sí, efectivamente, su trampa, sino como para facilitar en el trabajo del siglo XXI esa incorporación en un momento de maternidad, etcétera, ¿no? Y yo, por este tema, si queréis, si queréis seguir hablando de él, yo encantada. Este país y esta región no puede desaprovechar la mitad de su talento. Y es verdad que nosotros somos diferentes, pero precisamente por eso creo que generamos un valor añadido, una creatividad, una forma diferente, una empatía, una capacidad de hacer equipo que, en fin, que creo que hay que poner en valor, porque sinceramente creo que es así. Desde la igualdad, o sea, que creo que todos somos necesarios, pero creo que este país no puede permitirse el perder la mitad del talento. En cuanto, por ejemplo, a la ley del aborto. Bueno, nuestra posición es clara ahí. La ley de salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, creemos que es muy
positiva, sobre todo porque hace especial incidencia en la prevención, en la educación sexual y en que nadie tenga que llegar a ese punto, a ese momento. O sea, nosotros lo último que queremos es que una mujer tenga que abortar, lo último. Pero tampoco queremos que una mujer tenga un embarazo no deseado, como por cierto estamos liderando en la región de Murcia, tanto tasa de aborto como de embarazo no deseado. Nosotros creemos en la planificación familiar, creemos en el asesoramiento, en ese que había en los años 90 en esta región y poco a poco ha ido desmantelando el Partido Popular para prevenir el llegar a esa situación. Pero el asesoramiento, el hecho de formar a la gente más joven en cuanto a todo lo referente a la educación sexual, sería un poco con medidas como la píldora del día después, por ejemplo. Eso no deja de ser un método anticonceptivo, el permitir que chicas menores puedan abortar sin consentimiento paterno. Son dos cosas que por lo menos parecen un poco contradictorias dentro claro, de esa ley. De la concepción que tengas. O sea, hay muchos científicos y en mi opinión también que opinamos que la píldora de día después no es un anticonceptivo, es vamos, que la discusión está en si es un anticonceptivo o no. Para mí sigue siendo una prevención para no llegar a un aborto en un momento de un feto más desarrollado. Está comprobado que los países en los que la píldora del día después como ahora en España es gratuita, hay menos embarazos no deseados y menos abortos. Ese era nuestro objetivo y ya está dando sus frutos. Forma parte de la prevención. Desde mi punto de vista forma parte de la prevención. Y la prevención empieza desde el principio en la educación, donde hay que incidir y poner recursos y obligar a las comunidades autónomas como esta, que no lo están haciendo, a tener planificación familiar y educación sexual y reproductiva, ir pasando todas esas fases para evitar el último momento. Y en el último momento yo siempre estaré al lado de los derechos de la mujer y por eso creo que la mayoría de mujeres van a estar en la elección socialista y no en el retroceso que supone Rajoy en este sentido. Pero el derecho de las mujeres también a tener un hijo y a tener apoyo por parte de una administración para llevar para sacar a ese hijo adelante, ¿no? Medidas de protección a una madre embarazada que puede verse en una situación complicada y que a lo mejor en vez de recurrir al aborto pueda recurrir a otro tipo de opciones, siempre y cuando tenga apoyo y respaldo de una administración, bien sea la regional o bien sea la nacional. Totalmente de acuerdo, pero eso no es incompatible con la concepción de la ley. O sea, la ley en ningún caso obliga a nada, al revés. La filosofía de la ley y lo que todos creo que en España defendemos es que una mujer pueda decidir y que una mujer
mujer se le proteja en todas las facetas de esa decisión, ¿no? Sea lo que todos desearíamos, que es que ese embarazo sea deseado y seguir adelante con esa decisión, o en su caso, por la situación que sea, si deciden no hacerlo. Pero la clave está en la prevención, de verdad, está demostrado. La clave está en la prevención. A más educación, a más prevención, menos problemas, menos traumas, porque para las mujeres es un trauma sin ningún tipo de duda el aborto, y menos embarazos no deseados, que tampoco es una situación deseable, ¿eh? Me gustan los niños deseados. Pero así con el corazón en la mano, si su hermana pequeña, que además ahora con 16 años no tiene que pedir permiso paterno, fuera y te dijera que está embarazada, que quiere abortar, ¿tú qué le dirías? Exactamente. Si mi hermana pequeña... Si las tienes, no sé, bueno, imagínate. Mi hermana pequeña, que ya no es tan pequeña. Ya no es tan pequeña. Esa decisión es muy compleja. Yo siempre he tratado con mi hermana pequeña, desde que éramos muy pequeñas, que supiera todo lo que tenía que saber para no llegar a esa situación. Si se hubiera llegado a esa situación, pues sinceramente la habríamos resuelto seguro que en familia, como lo decidimos todo, y la habríamos cuidado, o en su caso o en el mío, a todos los niveles, fuera la decisión que fuera. Pero bueno, tengo muchos casos cercanos. O sea, tengo una familiar muy cercana que con muy jovencita decidió tener una niña, y es una niña preciosa y más querida, o sea que yo creo que cada caso es un mundo, y lo que hay que hacer, en fin, a todos los niveles, es tener mucha educación y tener mucho amor y cariño para poder tomar estas decisiones de forma inteligente. Estamos llegando ya casi... Decisiones muy personales, es muy personal. Estamos llegando ya casi al final de nuestra charla, y a mí me gustaría, aprovechando una frase de Jardí Poncela, que decía que viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma neto de inteligencia, preguntarle si usted viaja mucho. Y no por motivos de agenda, que sabemos que tiene que viajar mucho. Siempre he viajado mucho. Últimamente lo hago desgraciadamente solo por motivos de agenda, pero es una de mis mayores aficiones. Me parece que conocer lo que se hace en otras partes del mundo enriquece tu vida, tu cultura, y también lo que puedes trasladar a tu región. Recuerdo la primera vez que fui a Ámsterdam y vi Ámsterdam lleno de bicicletas, me dio una envidia, y además me acordaba de mi abuelo en la huerta con la bici, y fue recuperar mi bicicleta y empezar a moverme por Murcia otra vez con bici. O sea, yo creo que viajar es maravilloso. He estado en muchísimos sitios.
Alemania 6 meses y nada, deseando volver a hacerlo cuando tenga un poco de tiempo. María, eres muy joven, como joven te gusta viajar, has sido líder juvenil en el Partido Socialista aquí en la región de Murcia. Has conseguido quitarte esa etiqueta y quedarte siendo la candidata al Congreso por la región de Murcia por parte del Partido Socialista, o sigues teniendo ese vínculo y se te sigue etiquetando como Pues yo creo que parezco más joven de lo que soy, porque luego cuando digo mi edad me dice sí, es una suerte. Pero es verdad que hay gente que me dice tal y luego de la pues es sangría, ¿no? No, hombre, yo estoy muy orgullosa de todas las etapas de mi vida. Llevo implicada en política desde muy joven y al mismo tiempo, por supuesto, sacando mi estudio, mi matrícula de honor de segundo de bachillerato, mi carrera de bioquímica, me fui a Alemania a investigar. Y mi etapa en la Juventud Socialista fue una etapa en la que creo que demostramos que se puede hacer política de otra manera. Multiplicamos los jóvenes que se afiliaron y tengo un gran cariño por todos mis compañeros y ese cariño mutuo y se nota en el meeting con Rubalcaba. Eso fue agradabilísimo. A partir de ahí creo que eso nada tiene que ver con mi trayectoria. Llevo 3 años en Madrid, donde no me conocían más que en Juventud Socialista y algunos amigos como Eduardo Madrina y algún compañero más. Y creo que durante este tiempo he demostrado cómo entiendo la política, que soy capaz de liderar, por ejemplo, el empezar una secretaría desde cero, que la secretaría que llevo estos años no existía, y no lo mismo ser secretaria de Igualdad del PSOE con el recorrido que llevamos que ser secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías. Y en ese sentido me siento muy respetada. De hecho, creo que si no fuera así, no sería hoy la líder de los socialistas al Congreso de Diputados. Un compatriota nuestro, María, el padre del capitán a la triste, cartagenero por más señas, dice que la peor derrota puedes reunir los restos del naufragio y hacer baluartes para sobrevivir. ¿Qué hará la candidata socialista si no tiene los resultados que espera? Mi planteamiento desde que me pidieron ir al Congreso de Diputados, y yo siento un gran agradecimiento por mi partido, por el propio Alfredo Pérez Rubalcaba y el equipo federal, ha sido dar la cara en estos momentos y en todos, y con ese orgullo y con esa responsabilidad que siento, estaremos en cualquier situación. Yo espero que los resultados del 20 de noviembre sean positivos para este país, porque estoy convencida de que lo mejor que le puede pasar a este país es que a partir del 20 de noviembre siga habiendo un gobierno socialista renovado y con una persona como Alfredo Pérez Rubalcaba,
y a partir de ahí a seguir como en cada fase de mi vida, en el laboratorio de la Universidad de Murcia, en el de Leipzig, Alemania, o en las asambleas regionales o en el Congreso de Diputados. Eso sí es una cosa que quiero dejar clara. Siempre voy a defender los intereses de mi región, a la que adoro y amo por encima de todo. Como Secretaría de Innovación y Nuevas Tecnologías, María, me gustaría que nos contases cómo fue apadrinar el bautismo de Alfredo Pérez Rubalcaba en Twitter y cómo es él en las distancias cortas, porque te escuchamos hablar de él con mucho cariño, con mucha admiración. Nos gustaría que nos contases cómo es él y cómo fue ese inicio de Twitter. Con tanta admiración que el primer día que llegué a la Ejecutiva Federal, lo que más me imponía de todo era ser compañera de Alfredo Pérez Rubalcaba en la Ejecutiva Federal hace ya 3 años. Bueno, pues fue apasionante, sobre todo porque era la primera vez que un candidato a presidente del gobierno de España, ni más ni menos, hacía una entrevista en Twitter. Y me tocaba a mí, como responsable del 2.0 a nivel nacional, introducirle, ¿no? Y bueno, fue pues eso, bonito, ¿no? Ver como una persona como Alfredo, que no es un nativo digital, o puede estar tan vendido en la red como la gente de nuestra generación, de nuestra edad, sabe conectar, sabe con esa inteligencia que él tiene, entender la potencia de Internet y de todos los ciudadanos que están detrás. Ese día escribió, en verano, a finales de julio, escribió su primer tweet firmando RBCB, y desde ese momento consulta personalmente las cosas que dicen, que nos dicen, porque nuestra filosofía, sobre todo en Internet, es escuchar, y lo hace él directamente. Está muy atento a todo lo que ahí se comenta, y bueno, cada día está más tuitero, más interacciona más, pone fotos, o sea que me siento, vamos, después de todos estos 3 años, o sea, el comienzo fue más duro. Al principio, entre la crisis, algunas políticas con las que peleé mucho, ¿no? Como la ley Sinde, por ejemplo, que peleamos muchísimo desde el partido, fue duro, ¿no? Pero en esta última fase hemos tenido esas pequeñas gratificaciones, ¿no? Que Elena Valenciano es una gran tuitera, que Alfredo Pérez Rubalcaba esté creyendo tanto en Internet, no solo con la campaña, sino con las propias medidas que vienen en el programa electoral, como la reforma de la propiedad intelectual, en fin, pequeñas satisfacciones del trabajo diario de 3 años. Eso parece que, como decías, que tú eres bloguera, tuitera, tienes cuenta en Facebook, en Flick, pero eres una rara avis dentro del partido. Ya se ha extendido un poco más, aparte de Elena Valenciano, y era una rara. Ahora ya no.
Claro, porque yo entro en el blog en 2007, en Twitter en 2008, que casi nadie sabía lo que era Twitter. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, Twitter ha cogido un boom en el que prácticamente están, bueno, hay muchos políticos, muchos periodistas también, y está a la orden del día, ¿no? Antes a mí me sorprendía en un telediario escuchar Twitter, y ahora los periódicos comentan lo que se dice, ¿no? O sea que en ese sentido pues te sientes un poco orgullosa de haber estado en ese momento, ¿no? Que tampoco había mucha gente también, ¿no? Pero eso te da una naturalidad dentro de la red por haber estado, ¿no? Y una cierta credibilidad. María, hemos llegado casi al final de nuestra charla, pero antes de poner punto y final, a mí me gustaría saber que lo que hace María González fuera de las nuevas tecnologías y fuera del Partido Socialista y de los compromisos en campaña. ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, el tiempo libre tengo muy poquito, cada vez menos, pero mis grandes pasiones son muy sencillas. O sea, mi gran pasión es la playa, vamos, ver el mar y nuestra playa es lo más relajante. Nuestra huerta, tenemos una casita familiar de mis abuelos en la huerta, y estar allí con los limoneros y escuchar el sonido de la huerta es fabuloso también. Mis amigos de siempre, leer, el cine, esas cosas normales que para mí son tan especiales, la verdad, cuando consigo hacerla. Una marinera en la Plaza de las Flores. Bueno, pues con esa grandes pequeñas cosas que tiene nuestra Murcia. Sí, con esa marinera y con esa cervecita de la Plaza de las Flores nos vamos a quedar para poner punto y final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por esta charla tan agradable, por haber desgranado el programa del Partido Socialista, y muchísima suerte para el 20 de noviembre y para que sea lo que tenga que venir después. Ha sido un verdadero placer estar con vosotras, de verdad ha sido muy agradable, y espero que a partir del 21 de noviembre, como diputada nacional del Congreso de Diputados por la región de Murcia, tengamos ocasión de vernos y de compartir y defender los intereses de la región juntas. Pues dicho queda, y volveremos a invitarte al plato de Trivium. Muchísimas gracias, María. Pues así despedimos nuestro programa de esta semana. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 10. Hasta entonces, buenas noches.